Sí, creo que ya estamos, ¿verdad? Y parece que todo está en orden. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a escuchar a Luis Estrada González y voy a leer algunas pequeñas notas eh, de su extenso currículum, pero nada más algunas notas muy pequeñas para ubicar a nuestro presentador del día de hoy, nuestro ponente. Entonces, Luis Estrada González es investigador permanente del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, es SNI2, miembro de la Academia de las Ciencias, de la Academia Heterodoxa y de la Liga de Liberación de los Lógicos, que ojalá nos cuente algo sobre eso. Es director asociado de Estudia Lógica, trabaja principalmente en filosofía de la lógica, está particularmente interesado en la logicidad, las teorías generales de la lógica, los fundamentos de la lógica contraclásicas y la universalidad de la relevancia lógica. También ha hecho algunas incursiones en filosofía de la ciencia, filosofía de las matemáticas, metafísica y filosofía del lenguaje. El día de hoy nos va a hablar de 1 igual a 0 y lo verdadero implica lo falso. Eh, Debo decir que gracias a Luis es que estamos pudiendo llevar a cabo este primer ciclo de charlas de divulgación. Estoy muy agradecida con él y muy contenta de poderlo escuchar el día de hoy. Adelante, Luis. Gracias, Gabriela. Lamento que hayas elegido la versión aburrida del currículum. Eh, y creí que ibas a mencionar las partes más divertidas, donde decía que vivía en la calle y me gustaba jugar fútbol y esas cosas. Las ignoraste. Ya ni modo. Bien, al parecer ustedes anfitriones no me dejan compartir pantalla. Mm, Fíjate qué debería de hacer para poder Creo que dar. tendrías que convertir a Luis en co-host. Ah, ok. Entonces voy a eso. Ujú. A ver, Luis. Sí, creo que ya. Perfecto. Sí, supongo que ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, Sí, sí muy se ve bien. bonito. Bien. Entonces, trataré de que esto no tarde mucho y sí hay muchas cosas controversiales, pero creo que justamente ese fue el encargo de Gabriela, que cumpliera yo con mi juramento filosófico y pervirtiera las mentes de las almas jóvenes. Ese es, ese es el negocio al que me metí, entonces trataré de hacer eso. Debo decir que cuando estaba preparando la plática, vi que no me iba a dar tiempo de tratar todos los temas que estaban supuestos en el título. Y quizá lo más triste es que no podré decir muchas cosas explícitas acerca de la igualdad de 1 y 0, pero procuraré hacer algunos comentarios cuando esté tratando el otro caso, el de lo verdadero implica lo falso. Y sí, les decía que sí, Gabriela me culpa de que exista este ciclo de pláticas, pero no es mi culpa, es culpa de ella. Todo. Yo, yo nada más dije, sí, yo te apoyo, pero creo que la idea que ella tenía era que eh, el grupo con el que trabajo presentara pues las ideas generales de lo que estamos investigando. Y yo me puse a mí mismo el reto de tratar de comunicarles algunas de las cosas más locas en las que trabajo. Eh,
En las pláticas anteriores pudieron escuchar algo del proyecto ultramodal de Rautlin Silvan y en la anterior eh, escucharon las ideas de Alejandro Solares acerca de cómo tener modelos más realistas del razonamiento. Y yo no les presentaré cosas muy parecidas a las de Alejandro, sino que más bien se parecerán. Lo que diré tiene un parecido de familia con lo del proyecto ultramodal, pero enloquecido. Y enloquecido en un sentido que trataré de no solo de explicar, sino de hacer plausible. Y elegí este título, como bien decía Gabriela, que es provocador, es intencional, porque tratándose de un ciclo de pláticas de divulgación, me interesa mostrar a las personas que estén conectadas aquí y que no conozcan el trabajo de nuestro grupo, que lo que estamos tratando de hacer casi todo el tiempo es empujar la frontera de la logicidad, ¿no? Que si nos dijeron que no podíamos hacer gran cosa con las contradicciones o podíamos hacer demasiado con las contradicciones, pues mostrar que no es el caso. Si también nos han dicho que la trivialidad es el mismísimo infierno, que deberíamos evitarlo en la medida de lo posible, pues no, tratar de mostrar que no es el caso. Uy, que si Gödel nos dijo que no podíamos tener cierto tipo de teorías aritméticas, pues con la pena del señor Gödel, pues intentamos mostrar que sí se puede tener lo que algunos creen que no se puede. Y cosas así. Repito, se trata de empujar los límites de la logicidad todo el tiempo. Entonces, vamos a ver cómo llegamos a esta idea de que lo verdadero implica lo falso y qué consecuencias tendría eso para nuestra concepción de la logicidad. Eh, Voy a empezar con algo que es controversial, pero solo hasta cierto punto. Ustedes tienen ahí en pantalla algo así como la definición de argumento lógicamente válido, usando una maquinaria modelo teórica sencilla, ¿no? Y entonces, esta idea ustedes la conocen muy seguramente, quizá con otra jerga, con otras palabras, con otros énfasis, pero seguramente han escuchado esto o alguna variante muy cercana de esto. Y la idea es que un argumento es lógicamente válido, sí, solo sí, eh, en toda interpretación en la que las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. ¿Sí? Y no es algo que yo vaya a cuestionar por el momento. Voy a estar discutiendo con ustedes, presentándoles ideas y no voy a cuestionar esta definición de argumento lógicamente válido, aunque podría hacerlo, pero no lo haré. Eh, pero las cosas empiezan a complicarse más o menos rápido, porque hay varias cosas que clarificar ahí. Y no las usuales. Las usuales son que estamos trabajando en un lenguaje formal, como el que ustedes trabajan en sus clases. Cuál sea la lección del vocabulario primitivo no importa mucho. Aquí hay letras esquemáticas que representan fórmulas cualesquiera de ese lenguaje formal. Todo eso está bien. Supongo, no es algo que nos vaya a causar conflicto. Pero yo creo que sí vamos a empezar a tener algunas discrepancias cuando nos preguntemos, por ejemplo, cuáles son todas las interpretaciones. Porque aunque estemos de acuerdo en que esta es la definición de argumento lógicamente válido, hay personas que creen que todas las interpretaciones son ciertas interpretaciones, pero muy probablemente yo no voy a creer eso. Eh, y también eh, creo que no mi comprensión de qué significa que una fórmula sea verdadera o falsa, de acuerdo con una interpretación, también difiere de lo que
muchos de ustedes habrán escuchado antes. Entonces, digamos que el esqueleto de la definición va a ser común para ustedes y para mí, pero va a haber algunos detalles que se llenan de manera distinta, ¿sí? Y esto es importante para mí porque estoy pensando desde un proyecto relevantista. Y por desgracia, cuando la gente trata de presentar la lógica de la relevancia en términos muy sencillos, suelen presentarla diciendo, pues mira, es como la lógica clásica, ¿sí? Tenemos esta noción de validez, pero le añaden además un criterio de relevancia, que digamos, uno de los más usuales es en comunidad de variables. Para que sea relevantistamente válido el argumento, tiene que ser, primero, clásicamente válido y además cumplir la condición extra que impongamos, digamos, comunidad de variables, que haya por lo menos una variable compartida entre premisas y conclusiones. Y yo creo que esta es una distorsión muy dañina del proyecto relevantista. El proyecto relevantista no es eso. El proyecto relevantista consiste en explicar de una mejor manera eh, qué es la validez lógica. Y no pasa por poner criterios extra a la definición usual de validez, sino más bien entender ciertas partes cruciales de esa definición, como cuáles son todas las interpretaciones y qué significa que una fórmula sea verdadera o falsa. Eh, Bien, voy a empezar con esto último. ¿Qué significa que una fórmula sea verdadera o que sea falsa en una interpretación? Y por supuesto, la teoría lógica clásica puede presentarse de muchas maneras, pero creo que una manera muy común de presentarla es mediante una semántica muy sencilla en la que eh, expresamos que una fórmula es verdadera mediante una función que le asigna a esa fórmula el valor verdadero. Y no solo eso, suponemos que estas funciones y esta igualdad son consistentes, de tal manera que si a la fórmula le agregamos verdadero, pues de ninguna manera nos va a salir que eh, también es falsa, ¿no? El verdadero y el falso son excluyentes aquí. Eh, y lo mismo para la fórmula, para decir que la fórmula es falsa. Eso lo entendemos en las presentaciones más usuales de la lógica clásica, como el hecho de que a esa fórmula le asignamos mediante una función este valor al que llamamos falso. ¿Sí? Entonces, esa es una presentación muy usual de la lógica clásica. Por supuesto, habrá otro vocabulario que hay que interpretar de cierta manera, pero la idea básica es esta. A las fórmulas se les asignan estos valores de esta manera. Sin embargo, yo creo que todo esto que estoy diciendo se puede discutir. Y en algunas partes voy a ir muy rápido, pero nada más para cumplir el cometido, llegar al tema real de la charla, no porque no haya más cosas que discutir. Entonces condensaré algunos argumentos. ¿Por qué la teoría clásica no me convence? Porque creo que no me retrata las situaciones más generales de una manera perspicua. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense aquí que hay funciones y eso significa que la relación entre el lenguaje y los valores de verdad es una relación muy particular. Y eso, para quienes buscamos cierto tipo de generalidad en la lógica, es un requisito que no nos convence. Si estamos buscando máxima generalidad, el restringirnos a funciones es demasiada prisión para nosotros. Entonces, ¿qué haríamos en lugar de eso? Considerar las interpretaciones como relaciones en general. Y entonces, para decir que una fórmula es verdadera, decimos que esa fórmula está relacionada con el valor verdadero
Y para decir que A es falsa, decimos que la fórmula está relacionada con el valor falso, ¿sí? Yo lo expresaría así, con relaciones. Y aquí todavía no me estoy saliendo de la teoría clásica, ¿sí? Eh, Solo estoy cambiando de representación. Usaré una semántica tipo DON para eh, expresar este hecho, ¿sí? La fórmula está relacionada con el valor verdadero y la fórmula está relacionada, en este caso, con el valor falso. Así es como yo expresaría eh, estas ideas, ¿sí? Que una fórmula sea verdadera o que sea falsa, mediante este tipo de semántica de Don. No mediante funciones e igualdades, sino mediante relaciones. Y esto, al describir lo anterior, ya les estaba anunciando una respuesta a la pregunta de cuáles son todas las interpretaciones. Porque en la teoría clásica vamos a tener nada más dos interpretaciones. Pero si estamos trabajando con relaciones en general, tenemos más interpretaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque expresamos que A es verdadera de esta manera. También está la opción en que la fórmula esté relacionada con la falsedad, pero tenemos dos opciones adicionales que son difíciles de ver si estamos trabajando nada más con funciones. Otra opción es que esa fórmula está relacionada con ambos valores, y eso lo represento así. Y también está la opción de que la fórmula no esté relacionada ni con la verdad ni con la falsedad, ¿sí? Entonces esto ya es un cambio grande, porque mientras que en la teoría clásica responderíamos cuando nos preguntan, oye, ¿cuáles son todas las interpretaciones? Diríamos, son estas dos, porque estamos trabajando con funciones clásicas, consistentes, e igualdad también consistente. Y en la semántica de Don, no, nos aparecen 4 interpretaciones más. Entonces, no es que estemos cambiando la definición de validez lógica, solo estamos entendiendo de otra manera ciertos detalles que va a producir ciertas diferencias cuando estemos evaluando algunos argumentos. Y aquí en el encabezado ustedes pueden leer que este es el plan estadounidense para entender la relevancia. Y sí, eso es así. Digamos que el corazón de esta manera de entender la relevancia es dar una respuesta de este estilo a la pregunta ¿cuántas interpretaciones hay? Hay más de 2. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Eh, y para el ejemplo necesitaré darles condiciones de evaluación para fórmulas más complejas. Entonces, asumamos que en el lenguaje tenemos, además de variables proposicionales como P, Qs y demás, que también tenemos negaciones, una negación nada más, una conjunción y una disyunción. De hecho, para el ejemplo solo necesitaré negación y disyunción. Y a pesar de que las condiciones de evaluación estén escritas así de una manera poco amigable, eh, la verdad es que cuando se acostumbren al formalismo, notarán que por lo menos las condiciones de evaluación son homofónicas a las que ustedes tienen en la lógica clásica. ¿Por qué? Consideren la condición de verdad para la negación. ¿Sí? Esto se lee eh, no A es verdadera si solo si A, la fórmula sin negar, es falsa. Este asterisco indica que bien podría haber algo más ahí o no. Podría estar el 0 o podría no estarlo.
No importa, lo único que nos está importando es cómo se relaciona, cómo evaluar, cómo asignarle verdad a Noah, ¿sí? Y entonces, repito, la condición de verdad para la negación es esta. No A es verdadera si solo si A es falsa. Y les dije hace unos segundos, esto es homofónico a la condición de evaluación que tienen en la teoría clásica. Entonces, si son el tipo de personas que no quieren despegarse mucho de la lógica clásica para no sentirse tan inseguros o para que no les caiga tan rápido la acusación de que estás haciendo otras cosas. Eh, no, aquí tienen todavía un asidero más o menos clásico, que es que las condiciones de evaluación son homofónicas a las de la teoría clásica. Y la condición de falsedad, eh, seguro ustedes ya lo adivinaron, es esta fórmula no A es falsa si solo si la fórmula sin negar es verdadera. Para la disyunción va a suceder exactamente lo mismo. La disyunción es verdadera si solo si alguno de los disyuntos es verdadero, y la disyunción es falsa si solo si tanto A como B son falsos. Y noten que aquí, en este tipo de semántica, como la de Don, necesitamos dar las dos condiciones de, de evaluación, tanto la de verdad como la de falsedad. Porque si doy solo la de verdad, eso no me va a decir nada acerca de la falsedad. Si quiero saber cosas acerca de la falsedad, tengo que hacerlo explícito y viceversa. De que yo sepa que una fórmula es falsa, por ejemplo, no sé nada acerca de su verdad. Bien podría ser también verdadera, pero podría no ser verdadera. Entonces, si quiero saber acerca de su falsedad, de su verdad, tengo que ser explícito. Y entonces, con este tipo de maquinaria, ustedes pueden tener contraejemplos, por ejemplo, a explosión. ¿Qué necesito para que un argumento no sea lógicamente válido? Lo mismo de siempre. Necesito una interpretación en la que las premisas sean verdaderas, pero la conclusión no lo sea. Y aquí la tienen ustedes. Consideren la interpretación en la que la fórmula es tanto verdadera como falsa. Su negación también va a ser verdadera y falsa. Entonces tengo premisas verdaderas, pero si ustedes hacen toda la tablita, toda la tabla que podrían hacer con estas interpretaciones, no lo hagan, es muy aburrido, muy tedioso. Ustedes saben cómo hacerlo en el caso de la teoría clásica, funciona igual, solo tienen que considerar más casos. En uno de esos renglones se van a encontrar también una interpretación en la que la conclusión no es verdadera, solo es falsa. Entonces aquí tienen un contraejemplo de explosión. Y tienen también contraejemplos a cosas como formas del silogismo disyuntivo. Entonces, consideren este argumento en el que tienen como premisas A y no A o B, y de ahí no se sigue lógicamente B, según esta teoría. ¿Por qué? Porque podríamos tener premisas verdaderas sin tener la conclusión verdadera. ¿Y eso cómo pasa? Como nos dijeron todo el tiempo estas personas, esa A podría ser una inconsistencia, podría ser tanto verdadera como falsa. Su negación también va a ser tanto verdadera como falsa. Y entonces este disyunto va a ser verdadera la disyunción. ¿Sí? Entonces tenemos premisas verdaderas, pero ya dijimos que esta B no es verdadera, entonces la conclusión no es verdadera. También tenemos un contramodelo para esta forma de silogismo disyuntivo. Aquí debería ir un cero también.
eso no afecta en nada, porque lo que necesitábamos era premisas verdaderas y sí las tenemos. Y un corolario de esto es que esta manera de entender la validez lógica, considerar este número de interpretaciones y estas condiciones de evaluación, nos da un principio que a la gente de la lógica de la relevancia le gusta mucho, como mencioné muy al principio, que es el principio de comunidad de variables. Y de acuerdo con esto, si un argumento es lógicamente válido, entonces hay al menos una variable proposicional que aparece tanto en las premisas como en la conclusión. Y esto es una consecuencia de haber entendido validez lógica así y tener estas interpretaciones y estas condiciones de evaluación. Esto es un corolario, un resultado. No es la propiedad definitoria de la relevancia, es más bien un indicio de que estamos haciendo bien las cosas desde un proyecto relevantista. Entonces, ese fue el plan estadounidense, ¿sí? Se enfoca mucho en decirnos cuáles son todas las interpretaciones y se usa una semántica como la de Don para ver que si parte de nuestra idea de la lógica es trabajar con la máxima generalidad posible, hay que meter relaciones ahí en lugar de funciones consistentes y evaluar como siempre hemos evaluado y tendremos los contraejemplos a los casos problemáticos de siempre, explosión, silogismo disyuntivo y otras cosas, con el resultado agradable de que tendremos como corolario comunidad de variables. Pero hay otra manera de entender la relevancia, que es poner no tanto el énfasis en cuáles son todas las interpretaciones, sino en otra parte del vocabulario lógico involucrado en esa definición. Porque, y esto no lo dije al principio, pero tal vez debería enfatizarlo ahora, en esta definición de validez lógica hay vocabulario lógico. Y si estamos tratando de averiguar cuál es la mejor teoría lógica, no podemos hacer como si no hubiera vocabulario lógico aquí, o peor aún, meter una teoría de contrabando que es la que no nos gusta desde el principio, ¿sí? Entonces, en particular, aquí hay un condicional. Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también lo es. Y si no tenemos cuidado, o peor aún, si nos engañamos y ese condicional lo entendemos de manera clásica, pues ya tendríamos que explicar muchas cosas. Tendríamos que explicar por qué estamos tan insatisfechos con la lógica clásica, pero luego aquí en el vocabulario semántico estamos usando la lógica clásica cuando se supone que no nos gustaba. Y entonces parte de otro proyecto, otra manera de entender la relevancia que se debe a Stephen Reed, es decir lo siguiente. Mira, si quieres evaluar un argumento, la validez lógica de un argumento, tienes que hacer lo siguiente. Primero tienes que suponer que las premisas son verdaderas. Porque de esto se trata, evaluar argumentos válidos y también implicaciones de suponer ciertas cosas. Y luego, una vez que ya supusiste que las premisas en este caso son verdaderas, hay que determinar la interpretación de todos los componentes usando las condiciones de evaluación. Y supongamos que las condiciones de evaluación son las condiciones homofónicas de antes. Y entonces, fíjate que si resulta que en todas las interpretaciones suposicionales la conclusión también es verdadera, entonces el argumento es válido. De otro modo, el argumento no es válido. ¿Y esto cómo funciona? Funciona de esta manera. Tal vez debía haber puesto aquí el ejemplo de explosión para que se viera más claro, pero bueno, puse silogismo disyuntivo. Ya fallé en la vida.
Lo que dice el enfoque, un enfoque como el de Reed es este. Mira, supón que las premisas son verdaderas. Ahora, eh, determina la interpretación de los componentes de tus premisas usando las condiciones de evaluación. Y entonces voy a tener varios casos gracias a la disyunción, ¿sí? Ya supuse que tanto esta fórmula como esta disyunción son verdaderas. Entonces, de acuerdo con la condición de evaluación de la disyunción, tengo el caso en que la disyunción es verdadera porque los dos disyuntos son verdaderos. Tengo el caso en el que la disyunción es verdadera porque el primer disyunto es verdadero, aunque el segundo disyunto sea falso. Pero también tengo el caso en el que la disyunción es verdadera cuando el segundo disyunto es verdadero, aunque el primero sea falso. Y entonces, ¿qué pasa? También obtenemos el contramodelo para esta versión de silogismo disyuntivo. ¿Por qué? Porque tenemos un caso en el que las premisas son verdaderas, pero la conclusión no. Y ustedes me van a decir, oye Luis, pero aquí supusimos que esta era verdad, y luego en este otro caso me sale que la no A es verdadera también. Y sí, están en lo correcto. Pero este otra vez es una manifestación del hecho de que lo que está produciendo contraejemplos a ciertas formas de argumento es tomarse en serio las contradicciones. Si tú te tomas en serio las contradicciones, esto quiere decir que puedes suponer que son verdaderas. Y si puedes suponer que son verdaderas, entonces ya las cosas se ven muy diferentes a las de la teoría clásica. En la teoría clásica no puedes hacer eso. No puedes ni siquiera suponer que son verdaderas. Puedes fingir que las supones, poniéndolas del lado del antecedente, ¿sí? O en tus hipótesis, en una prueba. Pero eso no es suponer que son verdaderas, porque la maquinaria semántica que te permite entender todo esto no te deja hacerlo. Te va a decir, no, pues esto no es verdadero nunca. Y entonces procedemos de la manera clásica. Sí, entonces en un enfoque como este de Reed, también tenemos como corolario comunidad de variables. También va a pasar que si un argumento es lógicamente válido siguiendo este procedimiento, va a haber por lo menos una variable proposicional que sea compartida tanto que aparezca tanto en premisas como en conclusión. ¿Sí, Gabriela? Sí, una pregunta, Luis. Lo que pasa es Ujú. que creo, bueno, me parece pertinente presionarte a lo mejor un poquito para Sí, que explicites aún más esta diferenciación entre el condicional en sentido clásico y la sí, manera en que ahora tendríamos que leer esta manera de definir validez. Porque cuando en el punto uno, bueno, en el punto uno de manera de entenderlo, tal como lo pones, hay que suponer que las premisas son verdaderas. sí, Es que pensaba que en el condicional clásico también hay esta suposición, pero entiendo entonces que son tipos de suposiciones diferentes. Es decir, un condicional clásico tampoco es una afirmación de hecho, sino lo está tomando como hipótesis, ¿no? Pero aquí, sí. en este sentido de suposición, supongo que además debe de haber algo más que no estoy captando del todo, entonces me gustaría que pudieras enfatizar un poquito más. Gracias. Sí, no, gracias a ti. Suponer que las premisas o que el antecedente es verdadero no es lo mismo que ponerlo como hipótesis. Piensa tú en una implicación del tipo P y no P eh, implica Q. Es cierto que tienes a la contradicción como antecedente y es cierto que si tú haces una prueba de eso, pones a la contradicción como hipótesis, pero en ningún momento estás suponiendo que la hipótesis es verdadera, solo la estás poniendo ahí como hipótesis. Eh,
Y esto se puede ver muy claramente cuando tú haces la tabla de verdad, que puede ser uno de los métodos que uses para evaluar la validez o invalidez de esa implicación. Tu tabla siempre te va a dar 0 en el antecedente. No hay manera de suponer que el antecedente es verdadero. ¿Sí? Entonces, esto hay que leerlo completo. Hay que suponer que el antecedente o las premisas son verdaderos. No nada más hay que suponerlos o ponerlos como hipótesis. Hay que suponer que son verdaderos. Y te digo, en las presentaciones estándar de la teoría clásica no hay manera de hacer eso. ¿Sí? Parece, por cómo se glosan ciertas cosas, que sí pasa. ¿Sí? No, pues supongamos que hay una contradicción que es verdadera. Y pues si suponemos eso, entonces todo es verdadero. Lo dicen así. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen así? Porque están entendiendo ese condicional no como una implicación, como si esto es verdadero, entonces esto es verdadero. Creen que están diciendo eso cuando en realidad están entendiendo la disyunción asociada a eso. O el antecedente es falso o el consecuente es verdadero. Esa es la comprensión que tienen de la implicación, ¿sí? Pero no es exactamente la misma. Y cuando tú lo pones en forma de disyunción se ve clarísimo. El antecedente podría no estar haciendo el trabajo que le estábamos pidiendo, que era ser verdadero. Lo que está haciendo el trabajo es nada más el consecuente. ¿Sí? Se ve muy claro en el caso de P y no P, entonces Q. Pero si quieres volvemos a esto un poco después. Sí, sí, la duda permanece. No, Entonces, muy estas bien, son, gracias. sí, son dos maneras de explicarse la relevancia. Una diciendo, pues mira, tenemos que ser más claros acerca de cuáles son todas las interpretaciones. Y otra es diciendo, pues somos la gente de la relevancia, entonces tenemos que entender bien esta implicación aquí en la definición de validez lógica. No podemos suponer que esta implicación aquí es una disyunción disfrazada, en la que las implicaciones pueden ser verdaderas nada más porque el antecedente, el consecuente está haciendo todo el trabajo, ¿no? Tiene que haber una relación de implicación de verdad entre antecedente y consecuente. Ese es el segundo camino. Y fue una introducción muy larga a la lógica de la relevancia, pero es necesaria porque ahora voy a pelear con la mayoría de la gente de la lógica de la relevancia. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas son felices introduciendo en su lenguaje formal constantes proposicionales y hasta hace relativamente poco tiempo yo decía, no hay que hacer esto. Meter constantes proposicionales es muy mala idea. Uno está tirando por la borda todo el proyecto relevantista. No hay que hacerlo. Hay que huir de las constantes proposicionales. Son mala idea. Y pues luego viendo que a un compañero de aventuras, Fernando Cano Jorge, le gustaban las constantes proposicionales. Dije, ¿por qué insiste tanto este muchacho en tener constantes proposicionales? ¿Qué ve él ahí que no estoy viendo yo? Y pues ya, me puse a pensarlo y me reconcilié con la idea de las constantes proposicionales. Quizá no de la manera en la que a él le gustaría, pero sí me di a mí mismo una explicación satisfactoria de por qué podríamos admitir constantes proposicionales en un proyecto relevantista. Y como casi siempre en filosofía, y sobre todo en filosofía de la lógica, y en particular cuando uno está haciendo teorías relevantistas, el meollo del asunto está en hacer las distinciones apropiadas. Y ahorita les voy a decir qué clase de distinciones son las que
yo necesito para estar cómodo con las constantes proposicionales. Entonces, pero antes de eso, dado que yo soy el loquito en esta sesión, eh, tengo que referirme a la teoría que tanto ustedes como yo conocemos, que es la teoría clásica. Entonces, en la teoría clásica, tú tienes dos constantes proposicionales, ¿sí? Este individuo, que a veces le llaman top, eh, o constante de verdad, no sé cómo le llaman. Y una manera de entender esa constante es diciendo, pues mira, es el tipo de cosa que es verdadera en toda interpretación. Y también tienes esta otra constante que es la constante de falsedad, y una manera de entenderla es diciendo que pues es una fórmula que es falsa en toda interpretación. Y ya, solo tienes esas dos constantes, esa constante de verdad y esa constante de falsedad en la teoría clásica. Pero si estás trabajando en algo como una semántica de Don, puedes distinguir entre dos tipos de constantes. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo sé algo acerca de la verdad de una fórmula, no por ello sé qué pasa también con su falsedad. Tengo que ser explícito. Si yo digo, mira, la fórmula es verdadera, no por ello puedo concluir que no es falsa. Podría ser falsa también, aunque sea verdadera. Entonces tengo que hacer declaraciones explícitas acerca de la falsedad. Y entonces esta constante que aparece en la teoría clásica se llama constante de verdad de Church. Y en una semántica de Don se caracterizaría de esta manera. Sí, es una cosa que es verdadera en toda interpretación y en ninguna es falsa, tal como aquí. Esta no es falsa en ninguna interpretación, porque eso no se puede en esta teoría. Y esta constante de falsedad es una constante de falsedad de Church, que es falsa en toda interpretación, pero recuerden, que yo sepa que una fórmula es falsa no me dice nada acerca de su verdad. Entonces tengo que ser explícito acerca de eso. Y haciéndolo explícito esa constante no es verdadera en ninguna interpretación. Pero no son las únicas constantes que puedes tener en una semántica de Don. Puedes tener estas otras dos, que suelen llamarse constantes de Ackermann. Y aquí copié y pegué mal por las prisas, entonces no hagan caso a lo que está escrito, sino hagan caso a lo que les voy a decir. La constante de verdad de Ackermann es una fórmula que es verdadera en toda interpretación, porque es una constante de verdad. En toda interpretación va a ser verdadera, pero eh, habrá al menos una en la que sea falsa también. Porque recuerden, en este tipo de semántica la verdad no excluye la falsedad. Y aunque en todas tus interpretaciones la fórmula sea verdadera, va a haber una en la que sea falsa también. Y algo similar para la constante de falsedad de Ackermann. Es falsa en toda interpretación, es una constante de falsedad, pero también va a haber alguna interpretación en la que sea verdadera, ¿sí? Entonces aquí este no es el universal negativo, es particular afirmativo. Esta es verdadera siempre, pero también a veces falsa, y esta es falsa siempre, pero también a veces verdadera. Entonces tengo esos dos tipos de constantes proposicionales, a diferencia de lo que ocurre en las presentaciones usuales de la teoría clásica, donde solo tengo dos. Bien, entonces hasta aquí ningún problema con la gente relevantista. Ve más constantes de verdad y de falsedad que las que se ven en las presentaciones usuales de la teoría clásica, donde sí ya no sé qué está pasando con esta gente de la relevancia. Dicen, mira,
supongamos que hay una lógica, que es la lógica relevantista buena, la llamaremos L, como dije, y en esa lógica relevantista buena, donde tengo yo constantes, pasa esto, ¿sí? La constante de verdad de Church es consecuencia lógica de cualquier fórmula, y la constante de falsedad de Church tiene como consecuencia lógica a cualquier fórmula. Y las de Ackermann, pues no son así, ¿no? Eh, esta constante de verdad no es implicada lógicamente por cualquier fórmula, y esta constante de falsedad no implica lógicamente cualquier fórmula. Porque recuerden, esta constante de verdad puede ser falsa a veces también, y esta constante de falsedad puede ser verdadera a veces también. Y eso puede generar los contraejemplos necesarios de este lado. Lo que me preocupa es este lado, que la gente relevantista diga cosas como esta, porque tanto este top como este bottom eh, son fórmulas atómicas. No importa que se las quieran explicar de otra manera, que digan, no, pues mira, son la conjunción de no sé qué cosa o la disyunción de no sé qué cosa. No son eso. En el lenguaje no son eso. Son fórmulas atómicas. Y el problema aquí es que, ¿recuerdan la buena guía que teníamos para saber que estábamos en el vecindario relevantista, que es la comunidad de variables? Aquí la comunidad de variables desaparece, o por lo menos habría que reformularla de una manera que ya no se reconocería tan fácil, podría parecer ad hoc, eh, pero voy a simplificar aquí y diré, no hay comunidad de variables. Esta puede ser una fórmula atómica P, esta es otra fórmula atómica, el top, y no hay variables en común entre esas dos. Entonces se nos pierde esa idea de que hay conexiones sustanciales entre premisas y conclusiones expresadas en la condición necesaria de que haya variables compartidas entre premisas y conclusiones. Y repito, yo no sé por qué la gente relevantista está feliz con eso. Va contra todo lo que han pensado todo el tiempo. Y peor aún, creen que esto que pongo aquí como el teorema, de hecho es un teorema aceptable para la gente relevantista. El teorema es, mira, para cualesquiera fórmulas A y B del lenguaje formal, si el top implica lógicamente el bottom y viceversa, entonces eh, esas dos fórmulas también se coimplican lógicamente. Dicho de una manera simplificada, aunque no es correcto, pero repito, simplificando para que se entienda un poco mejor la idea. Si la constante de verdad fuera equivalente, lógicamente, a la constante de falsedad, entonces dos fórmulas cualesquiera serían lógicamente equivalentes. Y ellos dicen, eso está bien, eso está perfecto, porque eso pasa, si tú identificas lo absolutamente verdadero con lo absolutamente falso, entonces todo se te echa a perder. Así es. Y repito, yo aquí, esta es parte de mi inquietud inicial con las constantes proposicionales en un proyecto relevantista. Yo decía, no, si son el tipo de cosa que hace esto, yo no las quiero en el lenguaje. No deberíamos tenerlas. Y se pueden dar otro tipo de argumentos para decir, en realidad están mal definidas, parece que son nociones que un relevantista puede entender, pero en realidad no. No voy a ir por ese camino. Creo que ese es el caso. Ya si me presionaran mucho, yo diría, puedo tenerlas ahí fingiendo que puedo tenerlas, pero si me pongo serio, no pueden estar ahí, porque para que yo las entienda, de verdad necesito meter cosas no relevantistas en la semántica.
Pero puedo hacerme de la vista gorda en este momento. Y aún fingir que sí puedo tenerlas en el lenguaje y aún así esto que he llamado el teorema me parece muy mal. Y sí, no, me ahorraré eso, les diré después. Y como les decía, en todo esto, la comunidad de variables se ha ido de paseo, ¿no? No hay comunidad de variables aquí, no hay comunidad de variables aquí, y no hay comunidad de variables en esta implicación. No hay comunidad de variables entre este antecedente y este consecuente. Entonces, quién sabe dónde quedó la relevancia y la gente relevantista está feliz con esto. Yo creo que puedo darles un poco de consuelo y decirles, no, creo que se han engañado todo este tiempo. Creen que para ustedes vale este teorema, pero no. Si ustedes se dan cuenta, lo que vale para ustedes no es este teorema así, sino uno muy parecido, y debieron haberse dado cuenta. ¿Cuál es ese teorema? La guía nos la va a dar la prueba de este teorema. Y entonces estamos tratando de probar una implicación. Entonces la estrategia es la estrategia usual. Tú pones el antecedente como hipótesis y de ahí tienes que probar el consecuente. Entonces ahí está la hipótesis. Supongamos que top es equivalente a bottom. Lo pongo eso como primer paso. Luego de ese paso 1 viene que top implica bottom, por cómo está definido este signo de aquí. Es consecuencia hacia los dos lados. De ese mismo paso 1 viene que bottom implica verdadero. ¿Y luego qué podría hacer? Pues necesito recordar cosas. Necesito recordar que el top es el tipo de cosa que es implicado por cualquier fórmula. Y necesito recordar que el bottom es el tipo de cosa que implica cualquier fórmula. No, esto está mal. Aquí debería ir una B. ¿Sí? Por varias aplicaciones de transitividad, ¿sí? Si A implica el top y el top implica el bottom y el bottom implica B, entonces A implica B. ¿Sí? Aquí debe ir una B. Y ahora soy perezoso, pero lo siguiente que hay que hacer es repetir los pasos 4, 5 y 6, pero invirtiendo A y B. Entonces poner B aquí y A acá. Y por varias aplicaciones de transitividad, ustedes van a tener que B implica lógicamente a A, y eso es la definición de que eh, uno implique lógicamente al otro. Y entonces, listo. De la hipótesis con la que empecé, que la verdad, eh, que la constante de verdad era equivalente a la constante de falsedad, concluí que dos fórmulas cualesquiera son equivalentes. ¿Sí? Esa es la prueba del teorema. Y digo, sí, no tengo nada que pelearle a esta prueba. Aquí está esta hipótesis, vean que sí la usé. Y aquí están estas otras hipótesis que también se usaron, que es lo que me pide la gente de la relevancia. Las usé en las varias aplicaciones de transitividad. Usé todo. Sí, con la salvedad de que el teorema no se expresa así. La prueba que están aceptando las personas de la relevancia no es una prueba de este condicional, de esta implicación, sino una prueba de esta implicación, que es si la verdad y la falsedad son lógicamente equivalentes y además el top y el bottom tienen estas características y además vale transitividad, entonces sí, dos fórmulas cualesquiera son equivalentes. No pueden olvidarse de estas hipótesis. Ellos son las personas de la relevancia. Por más que crean que 4 y 5 son verdades necesarias,
no pueden suprimir verdades necesarias. ¿Por qué? Porque pueden estar desempeñando un papel esencial, no trivial, no eliminable en la prueba. No pueden tener la prueba si no tienen 4 y 5. Entonces tiene que estar en el antecedente, no pueden olvidarse de esos pasos. Pero si reescriben el teorema de esta manera, entonces ya, yo me apaciguo, porque ya no se me fue la comunidad de variables de paseo. Recuerdan que aquí, en la formulación usual del teorema, no había variables compartidas entre antecedente y consecuente. Ya cuando lo reescribimos bien, sí hay variables compartidas entre antecedente y consecuente. Esa A de aquí está aquí, esa B de aquí está aquí. Entonces no ocurrió nada extraño. Lo único que ocurrió es que a la gente de la relevancia se le olvidó que no pueden borrar incluso lo que tomen como verdades necesarias. Tienen que estar explícitas en sus hipótesis. Sí, ya casi termino. Entonces, este teorema de que si la constante de verdad es equivalente a la constante de falsedad, entonces dos fórmulas cualesquiera son iguales, tiene exactamente la misma forma que otros teoremas usuales que la gente de la relevancia quiere comprar, eh, pero que yo creo que han comprado por malas razones. Y uno de ellos es, si 1 es igual a 0, entonces todos los números son iguales. ¿Sí? También tienen una prueba que es relevantistamente aceptable. Y lo que voy a decir en ese caso es lo mismo que dije aquí. Lo que están probando no es que nada más de la identidad entre 1 y 0 salió la identidad de todo número. Necesitan principios adicionales aquí. Y una vez que eso sucede, pues está bien. No hemos violado ningún principio relevantista y, y, y todo estará bien. Hay otro teorema también en teoría de categorías que tiene exactamente la misma fórmula. Si el objeto terminal es isomorfo al objeto inicial, entonces dos objetos cualesquiera son isomorfos. Y la reacción en ese caso también es la misma. El consecuente no sale nada más de ese antecedente. El antecedente tiene que ser más complejo. Y cuando uno pone ese antecedente más complejo, no hay falla de relevancia alguna. Sí, ahora, ustedes podrían decir, pues qué bien, no hay diferencias sustanciales entre la teoría clásica y la teoría relevantista, solo que el relevantista tiene que reescribir el antecedente de otra manera, porque pues, es lo que necesita para que salga el consecuente. Pero sí hay diferencias sustanciales. Este es clásicamente válido, este C, incluso sin los supuestos adicionales. Y piensen ustedes en el ejemplo que di antes de la contradicción. Una contradicción acerca de P implica cualquier cosa, aunque no sea acerca de P, puede ser acerca de Q. Y el relevantista cuando ve la prueba de eso, por ejemplo, la prueba de independencia de Lewis, donde dice, mira, empezaste con la contradicción y luego simplificaste y luego hiciste una introducción de la disyunción y luego aplicaste silogismo disyuntivo y con todo eso obtuviste la conclusión. El relevantista va a decir, pero ves, no salió solo de la contradicción. Salió de la contradicción más simplificación, más adición, más silogismo disyuntivo. Y cuando tú pones todas esas cosas de manera explícita, se ve que hay comunidad de variables en el teorema. El problema es, repito, que para el lógico clásico,
todos esos pasos adicionales se pueden borrar y puedes dejar nada más la contradicción y luego la fórmula arbitraria. Y si tú evalúas con tablas de verdad, eso solito va a salir lógicamente válido. Y el relevantista tendría que decir, no, eso no se puede. Sí necesito la información adicional, no puedo omitirla. Entonces sí hay diferencia entre ambos enfoques, ¿no? Y, y esto de reescribir el teorema con las premisas explícitas no debería darnos la ilusión de que, sí, muy en el fondo están haciendo lo mismo, están evaluando la validez lógica de argumentos, pero tienen diferencias sustanciales acerca de cómo hacer eso y qué sí importa y qué no importa para evaluar esos argumentos. Voy a concluir con esto. Yo les dije, no estoy muy feliz con esta propiedad de que eh, el top sea implicado lógicamente por cualquier cosa, ni que el bottom sea implicado lógicamente por cualquier cosa. Yo no creo que eso sea el caso, ¿sí? Y aún así, yo compro este teorema. ¿Por qué? Porque si yo aplico el razonamiento suposicional, diré, pues voy a suponer que esto es verdadero, y voy a suponer que esto es verdadero, y voy a suponer que esto es verdadero. Y si todo eso pasa, entonces esto también va a ser verdadero. Pero eso es razonamiento suposicional. No estoy comprometido con que haya una interpretación de otro tipo, interpretación no suposicional en lo que esto sea verdadero. ¿Sí? Y creo que esa es la manera en la que yo me doy paz, ¿no? Yo no creo que esto sea el caso, ninguna de estas dos. Pero como yo entiendo la implicación de cierta manera y supongo que esto es verdadero, entonces todo esto sí tiene esta consecuencia. Y eso está bien. Pero de ninguna manera voy a comprar esta. Si soy un relevantista, no debería ser. Ni todos los otros que se le parecen, que empiezan aquí con uno es igual a cero, o tal cosa es isomorfa a otra. Todos esos teoremas no los voy a aceptar. Pero creo que la cosa ya se está poniendo muy loca, entonces me voy a detener aquí para escuchar sus preguntas, comentarios y quejas. Sí, muchas gracias por escucharme. Gracias, Luis. Pues entonces está abierta la discusión para quien guste empezar, plantear dudas o comentarios. Adelante, Cris. Hola Luis, muchas gracias. De hecho, me gustó Hola, Cristian. mucho cómo lo planteas, porque muchas veces cuando hacemos este tipo de pruebas, o a veces hacemos este tipo de análisis, desde la lógica clásica, muchas veces no nos damos cuenta de los, digamos, supuestos que estamos utilizando en los razonamientos, que para otros lógicos o para otras tradiciones podrían ser inaceptables. Nos parecen tan obvios que simplemente los dejamos aquí, ¿no? Ajá. Me gustó muchísimo, muchas gracias. Tengo una duda muy puntual sobre la primera parte, y es Ujú. algo que quería preguntarte desde hace muchísimo. Cuando nos presentas las semánticas de Don, Ajá. nos dices, bueno, creo que una de las cosas importantes acá es que abandonamos un supuesto digamos, de que estamos trabajando con funciones, que es una de Ujú, las cosas que está haciendo la teoría clásica. ujú, Creo que algunos podrían decir, ok, podemos decir eso, pero tal vez podríamos regresar y presentar a las semánticas de Don no como semánticas relacionales, sino con semánticas funcionales, pero ahora diciendo que vamos a trabajar con conjuntos de valores, etcétera, ¿no? ujú. Y lo que Sí. quería preguntarte es, pero parece que sí obtenemos ciertas ventajas en dejar de pensar en esto como una función y Ujú, pensarlo como una relación. ¿Podrías sí. profundizar un poco en esto? ¿Cuál es la ventaja de pensarlo en términos de relaciones? Eh,
La claridad, yo diría que es la principal ventaja y que es una manera, eh, esto depende mucho de la notación. Entonces, hay veces en las que, por los propósitos de la plática, uso una versión de la semántica de Don y a veces uso otra. Entonces, digamos que esta es la que más me gusta, ¿no?, por la claridad y, digamos, porque presenta un análisis de qué está pasando en las interpretaciones. Y esto se debe a la notación, repito. Tengo la fórmula relacionada, me dice, está relacionada con este valor, pero no con el otro. Y esta está relacionada con la falsedad, pero no con este. Y aquí está con ambos y aquí con ninguno. Y creo que ayuda a que se vea explícitamente eso. Que usando, por ejemplo, conjuntos de valores, aunque yo sé que yo lo he hecho mucho, incluso en trabajos publicados, poner aquí, el conjunto que solo tiene al uno, el conjunto que solo tiene al falso, el conjunto que tiene a ambos y aquí el conjunto vacío. Usar esa otra semántica de Don tiene un peligro que es similar al que aparece aquí, del lado de la teoría clásica. Y tú dices, mira, trabajemos con conjuntos de valores, se te puede colar eh, algo que no querías, ¿sí? Puedes decir que, pues mira, hay razonamiento que puede ser muy inocente acerca de conjuntos y en realidad no es tan inocente. Y se te puede empezar a colar la lógica clásica cuando no era lo que querías, por culpa de los conjuntos. Entonces, incluso el mero paso que parece muy natural de decir, mira, pues todas las relaciones me inducen un conjunto, yo diría, no, pero no, quién sabe. Según la teoría clásica, eso es así, pero yo no estoy tan seguro, entonces me quedo nada más con las relaciones. Eh, la notación yo diría que me da claridad porque me analiza muy bien qué está pasando entre el lenguaje formal y los valores. Eh, pero una vez que uno está en guardia con ese tipo de cosas, bien podría trabajar con funciones otra vez. Y por eso yo lo dije varias veces durante la presentación. Aquí estamos usando funciones consistentes, con igualdad consistente. Si yo me libero de esos supuestos, de que las funciones son consistentes y la igualdad es consistente, voy a tener algo muy similar a esto. ¿Por qué no uso eso? Porque la notación no es conveniente. La notación está hecha de tal manera que en algún momento se me van a ir las cabras y voy a empezar a meter supuestos clásicos que tal vez yo no quería tener. Igualito que al usar la notación conjuntista. Entonces yo diría que esa es la principal ventaja de usar una semántica de Don con esta notación. Hace más difícil que se me cuelen supuestos que yo no quería. Esta sí, y la notación conjuntista también me va a traer cosas que no quiero. Perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, aprovechando este planteamiento, quisiera ver, Luis, porque comprendo esta idea de preferir no hablar de función para que no se te cuelen cosas sin darte cuenta de la lógica clásica, pero Ajá. aceptar eso en términos, digamos, de compromisos sí, de, del el entendimiento de cómo funciona una lógica en sentido, digamos, de tener compromisos ontológicos, es decir, ese pase de función a, a entenderlo mejor como relación, ¿no también Ujú. estaría implicando algunas otras cosas? Es decir, como otra
no sé si otra o en qué sentido afectaría. ¿No estarías teniendo otros supuestos ontológicos también? No sé si supuestos ontológicos. Ujú. Otros supuestos, sí. Y creo que eso es inevitable. Muy a pesar de Hegel, yo todavía no sé cómo se hace la filosofía o la lógica sin supuestos. Entonces me gustaría ver un ejemplo de eso. Eh, pero a pesar de que no exista eso, no exista todavía no he visto ejemplos de filosofía o lógica sin supuestos. Sí que hay teorías que las puedo comparar en esos sentidos, ¿no? Esta tiene más supuestos que esta otra. Y en lógica yo quiero la menor cantidad de supuestos posible. ¿Que trabajar con semántica de Don tiene supuestos? Sí. ¿Tiene menos que la teoría clásica usual? Sí. Por eso me voy hacia la semántica de Don. Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer algún planteamiento, pregunta? Sí, Cris, adelante. Perdón, bueno, quería ver si alguien más quería participar, pero tengo dudas, ¿no? Porque eso que dice Luis de tener cuidados para que no se te cuelen supuestos clásicos, yo siempre tengo miedo. Trato de ser explícitos, ¿no? Como, ya ves que soy bien clásico, pero trato de que sea explícito cuáles son mis compromisos. Sí, Y uno de los que me llamaban la atención era cuando estaba Luis cuando estabas trabajando con las constantes de Ackermann y con las constantes de Church. sí. Una de las dudas que me surge de inmediato es, ¿cuál de las versiones de consecuencia lógica vas a tomar para hacer las evaluaciones? ¿Vale la pena hacer las distinciones? Es decir que en toda interpretación de las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera, o Sí. decir que no hay contraejemplo. Ajá. ¿Qué tan cuidadoso tenemos que ser en cómo vas a entender esto? Yo, sí, esto es un problema. Y tan es un problema que ha metido en líos a la gente de la relevancia. Creen que deben aceptar esto, ¿no? Y muy probablemente por lo que tú piensas, van a decir que no los está distrayendo el hecho de que esto siempre es verdadero. Y como esto siempre es verdadero, nunca van a tener contraejemplos. Si tú les haces explícito eso, te van a decir, no, porque yo soy un relevantista y yo no hago esas cosas. Pero la verdad es que eso es lo que están haciendo. Eh, porque si tú usaras más bien cosas como las de Reed o el razonamiento suposicional, que no es más que las obligaciones medievales. A ver, yo voy a suponer la verdad de esta fórmula. De esta suposición me va a salir la verdad de esto y no es así. De suponer la verdad de lo que sea que hay aquí, excepto este, por supuesto, no voy a obtener esto. Esto lo voy a tener gratis, pero no porque lo haya obtenido a partir de esto. Entonces el argumento no es lógicamente válido. Si tú me dijeras, ¿cómo voy a evaluar? ¿Cómo hay que evaluar esto? Y esa es la razón por la que les dije, yo no creo que esto pase. Yo no creo que esto sea válido. Sin embargo, aunque eso no sea válido, este teorema sí va a ser válido. ¿Por qué? Porque ahora la suposición completa es acerca de esto. Sí, ya sé que eso no vale. Sí, qué triste. Pero voy a suponer que sí. Y si supongo que sí, entonces va a pasar esto. Entonces la respuesta corta es favoreceré la perspectiva suposicional. Sí, más que el plan estadounidense o este otro tipo de cosas que a final de cuentas consecuencia lógica en términos disyuntivos.
y que era lo que no querían desde el principio, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta relacionada con eso muy, muy rápido? Sí, Nos decías también al principio que esto también podía relacionarse con el proyecto ultramodal, ¿no? sí, Y me preguntaba si justo aquí no uno de los problemas es que, aunque tenemos estas constantes de Church que parecen decirnos cosas bonitas sobre verdad y falsedad, que siempre son verdaderas, siempre son falsas, sí. no tenemos un problema de que realmente no nos están ayudando a distinguir de manera precisa dos nociones que hiperintencionalmente son distintas. Aunque yo no alcance a verlas, Ajá. tengo dos nociones ahí distintas que debo aprender a distinguir para que no termine todo colapsándome. Ah, ¿te refieres a esta distinción entre las de Church y las de Ackerman? ¿O incluso trabajando solo con las de Church habría que distinguir más cosas? Sí, justo incluso solo trabajando con las de Church, Ajá, parecería que yo tendría que aprender a distinguir entre algo que es sí, verdadero y algo que es verdadero sí. de manera como necesaria, ¿no? Sí, quizá no es eso en lo que estás pensando, pero muchas Ujú. gracias por la pregunta, porque era algo que quería decir aquí. Eh, estas constantes de Church viven una doble vida, ¿no? Y la doble vida es esta. En una de las vidas se les entiende así, como que son verdaderas en toda interpretación y en ninguna es falsa. Y órale, eso está bien, ¿sí? Si yo estoy trabajando en semántica de Don, yo puedo fingir que entiendo eso. Pero la otra vida de las constantes de Church es esto. También se les caracteriza así. Y se ha pensado que estas dos caracterizaciones, por medio de las interpretaciones y por medio de eh, este esquema de argumento, son lo mismo. Y no son lo mismo. Son dos maneras muy diferentes de entender las constantes de Church. Y entonces, mientras yo estoy de acuerdo con esto, sí, es verdadera en toda interpretación y en ninguna es falsa. Mi corazón relevantista me va a decir, a pesar de que eso sea el caso, esto no va a ser verdadero. ¿Por qué? Esto no va a ser válido. ¿Por qué? Porque de la verdad de esto no voy a obtener la verdad de esto. ¿Sí? Y entonces creo que es parte del pecado que han cometido en la lógica de la relevancia. Identificar esas dos cosas que no son equivalentes. Repito, probablemente no es la distinción en la que tú estabas pensando, pero me recordó que tenía que decir eso. Muchas gracias. Creo que sí era más o menos esa. Ajá, muy bien. Justo la idea es que no, en este rol inferencial, Sí, las constantes de Church sí, no parecían mostrar ningún tipo de conexión ajá, con A, por ejemplo, ¿no? sí, Ujú. sí. Sí, y no sé por qué me tardé tanto en pensar esto, si y esto ya lo había vivido yo con Tonk. Tonk es, también vive una doble vida. Su doble vida es definirla por medio de ciertas reglas o por medio de condiciones de verdad. Y esas dos cosas no siempre coinciden y se puede ver muy claramente en la semántica de Don. Ah, entonces, está pasando lo mismo aquí con las constantes proposicionales. No, no sé por qué no lo vi antes, pero ya lo vi. Y gracias por recordarme que tenía que decir esto. Gracias, Luis. Sí, adelante, Cristian Romero. Muchas gracias, Gabriela. Luis, yo quisiera preguntarte si has pensado cómo pueden interactuar, digamos, una sola lógica con que tenga constantes de Church y de Ackermann al tiempo. Entonces, ¿cómo podrían interactuar si crees que llegaría a trivializarse fácilmente o qué onda con eso? Eh, no lo he pensado porque, repito, todavía no.
hay un sentido en el que yo creo que las constantes de Church son espurias. Entonces todavía no sé qué hacer con eso. Eh, y además, pese a lo que crea la gente, no soy el tipo de persona que trabaje en hacer nada más la combinatoria. Y entonces decir, mira, tengo constantes de Church y tengo constantes de Ackermann y ahora las voy a combinar a ver qué pasa. No. Eh, eh, no pasa eso en mi corazón. Y además, no necesito hacerlo, porque estas combinaciones son más o menos bien conocidas ya en la lógica de la relevancia. Esto ya ha pasado. Ya hay lógicas de ese estilo donde conviven estas dos y no pasa nada. Si tú me presionaras un poco más, bueno, sí, pero seguramente esos enfoques relevantistas usuales están asumiendo la lógica clásica de alguna manera en la semántica, pues porque eso ha pasado históricamente. Pues, ¿qué pasaría si nos fijamos en qué pasa en estas combinaciones, tomando en serio las consideraciones relevantistas? Diría otra vez, pues quién sabe, Cristian, hazlo tú, yo no lo voy a hacer, pero mi sospecha sería que no va a pasar nada, porque mi otra sospecha, para la cual no tengo argumentos muy convincentes todavía, es que en realidad trivializar es imposible en este tipo de enfoques. Y hay gente que ha dicho cosas parecidas. Por ejemplo, Zach Weber tiene por lo menos un par de textos donde dice, pues las pruebas de no trivialidad son casi gratis aquí. Pero creo que mis razones son diferentes. Mi razón es que si uno le hace caso al razonamiento suposicional, trivializar simplemente no se puede. No vas a tener nunca las conexiones que se piden. Pero ya no diré más. La respuesta corta es, no lo he hecho, no quiero hacerlo, ya hay cosas hechas y no pasó nada muy terrible. Gracias. ¿Alguna otra participación? ¿Comentario? ¿Tenemos buen tiempo? Tenemos una participación en el chat de Luis Carlos que dice no puede abrir su micrófono. Sí. Luis Carlos, no sé si quisieras utilizar tu micrófono y comentarlo. Creo que en el chat menciona que no puede hacerlo. Ay, perdón, es que no lo veo. ¿Lo podrías leer? Claro, dice, Ah, yo quisiera entender en qué sentido se habla de tomar en serio la contradicción o suponer que la contradicción es verdadera. ¿Por qué suponer eso y qué significa suponer algo parecido? Perdón que no abrí micrófono y pantalla. Sí, Denme un momento porque me está atacando una ardilla y ok, tengo que sacarla del cubículo. muy bien. Denme un momento. Ya, tengo la sospecha de que uno de mis exalumnos era un nahual y ahora viene a atacarme en forma de ardilla, pero es solo una sospecha. Am, sí, ¿en qué sentido se habla de tomar en serio la contradicción? ¿Todavía están viendo las diapositivas? Sí, sí, todavía se ven. Pero ya no en pantalla completa, ¿cierto? No, ya no en pantalla completa. Ajá. Ah, ay, a ver, ¿dónde está? Debí haber preparado esa diapositiva. Piensen en este caso, que es explosión, ¿sí? Entonces, si tú estás, repito, si tú estás trabajando en una teoría como la teoría clásica,
lo que haces es decir, pues mira, ahí te van todas las interpretaciones que puedo dar de las premisas y ahí te van todas las interpretaciones que puedo dar de la conclusión y tengo que asegurarme de que siempre que las premisas sean verdaderas, la conclusión también lo sea. ¿Sí? Ese es el procedimiento usual. Te doy todas las interpretaciones de las premisas, todas las interpretaciones de la conclusión, me aseguro de que tenga todas las combinaciones y me aseguro de que si las premisas son verdaderas, la conclusión también. Y en la teoría clásica, cuando tú haces eso, en las combinaciones que obtienes nunca te van a salir las contradicciones verdaderas. ¿Sí? No sale. Así está diseñada la teoría. Eh, pero en la semántica de Don, bueno, por lo menos en el plan estadounidense, tienes más interpretaciones. Y entonces tienes una interpretación en la que una fórmula, tanto una fórmula como su negación, son verdaderas. ¿Sí? Y entonces parece que eso va en la dirección correcta. De cuando te dicen, supongamos que tengo una contradicción, de ahí que se sigue. Este enfoque te dice, pues no se sigue cualquier cosa. Mira, toma en particular B, pues no se sigue B, porque las premisas son verdaderas, pero hay una interpretación en la que, aunque eso pase, la conclusión no va a ser verdadera. No es un enfoque que me guste porque sigue haciendo, eh, sigue el mismo procedimiento de antes, que es, mira, te doy todas las interpretaciones de las premisas y luego todas las interpretaciones de la conclusión y ahora relaciónalas. Ese no es el razonamiento suposicional. El razonamiento suposicional es, voy a suponer que son verdaderas. Ahora, ¿pero qué quiere decir eso en el caso de una contradicción? Exactamente lo mismo que haces cuando supongamos que hoy es miércoles, supongamos que mi abuelita tiene ruedas, supongamos que yo soy Maradona, es exactamente lo mismo, ponerle un uno a eso, nada más. Oye, pero es que las contradicciones no son verdaderas. Sí, no te estoy diciendo que lo sea, estamos suponiéndolo. De la misma manera que no te estoy diciendo que hoy sea miércoles, que yo sea Maradona o que mi abuelita tenga ruedas. No estaba afirmando eso, estaba suponiendo eso para saber qué se sigue de ese supuesto. Y nada más, hay gente que cree que suponer eso en el caso de las contradicciones involucra cosas mágicas y maravillosas, pero no, la verdad es que es de, de algo. Que tenga la forma de una contradicción, pues bueno, ya ni modo, pero sospecho que solemos suponer cosas más terribles, ¿no? O más increíbles, dependiendo. Porque repito, hay una distinción entre las interpretaciones suposicionales y otro tipo de... No tienes que tomarte en serio las interpretaciones suposicionales, como diciendo, como pensando que te dicen algo acerca de la realidad del mundo o algo así. Pues no, no hacen eso. Bien, Y pues no sé. tampoco, Ay, perdón. sí, Adelante, adelante. quería agregar esto. Sí, sí, adelante. Y para ponerle, esto es verdadero, tampoco es necesario que yo me forme una imagen mental de esto, ni que dé una descripción completa del mundo donde eso ocurra. Así como que tampoco formo una imagen mental de yo siendo Maradona cuando digo, "Bueno, voy a suponer que yo soy Maradona". Pues simplemente no hace esto que hacen algunos programas de combinar las fotos y darme ese resultado. No, tampoco se pide eso, es algo muy sencillo, es nada más decir, ponle verdadero a esto y a ver qué obtienes. Sí, Cris, adelante.
Quería preguntarle a Luis, justo sobre esto último, si tiene alguna relación con posturas fregianas, por ejemplo. Esta idea de suposición, la idea de tomarse en serio que mi supuesto es que estoy tomando como verdaderas las proposiciones, bueno, la proposición, la Ujú. fórmula, o no tiene mucha conexión. Pues si la hay, yo la desconozco. Te digo que eh, sí, literatura o bien es muy contemporánea o bien es más bien antigüita. Porque yo les decía, es el caso de las obligaciones medievales. En la Edad Media había muchos juegos argumentativos y uno de ellos era el de las suposiciones y, y hay mucha literatura al respecto. Eh, Literatura contemporánea va a ser complicado porque lo que más se le acerca es la teoría de las apuestas de este señor italiano, mm, de Finetti. Pero en los 30, 40, donde pues ya la lógica clásica estaba resonando mucho, entonces hay mezclas que no son tan buenas. Pero antes de eso, antes de que tuviéramos las ideas contemporáneas, repito, en la teoría de las obligaciones, eso se ve muy claramente. En Frege, no, estoy tratando de pensar a qué se parece de lo de Frege y no, repito, si hay algo ahí, no lo recuerdo y me gustaría saber si sí lo hay. Me sería raro porque no es que su teoría de la implicación es la implicación clásica y no es el tipo de cosas que me permita decir, ah, mira, de suponer que de una contradicción es verdadera, no se sigue cualquier cosa, ¿no? Al contrario. Pero si tú tienes alguna otra idea en mente, alguna otra referencia, me interesaría mucho saber de eso. Voy a buscarla porque creo que sí, no Ajá, siempre, pero en alguna parte de su pensamiento hay un compromiso con que las inferencias tienen que partir de la verdad. Por ajá, supuesto, desde el punto de vista clásico, eso nos llevaría a trivializar todo a partir de una contradicción. ujú. Pero si justo quitamos esa parte y aceptamos que efectivamente cuando hago un supuesto, lo que estoy haciendo es asumir que lo que tengo es verdadero, Ujú. probablemente podría tener un resultado parecido. Sí, seguramente. Pero ahora iba a decir algo más bien de una pregunta de continuidad de Luis Carlos. Ajá. Justo respecto a eso, dice, si nos podrías recomendar lecturas sobre razonamiento suposicional. Creo que Ujú, para mí es contraintuitivo suponer algo que sabemos que es falso. ujú, Gracias por la respuesta. ajá. Sí podría, no así de bote pronto y decirles, ah, mira, dictarles ahora mismo las referencias. Lo que podría hacer es sentarme más tarde, decir, ah, estas referencias podrían ser útiles y luego pedirle a Gabriela que me ayudara a distribuirlas. Eso sí podría hacerlo. Y acerca de lo otro, eh, pues sí, yo no sé qué más decir que a mí no me parece nada contraintuitivo. Es, es prácticamente lo que hago todo el tiempo. Y no solo porque yo tenga inclinaciones relevantistas, creo que también en ámbitos muy clásicos, el asunto de los contrafácticos está más o menos bien estudiados, donde se suponen cosas que no son el caso, y también los contraposibles, ¿no? ¿Qué se seguiría de que yo lograra cuadrar el círculo? Ah, pues seguramente se sigue de eso que ustedes se sorprenderían.
¿no? Y solo eso, no parece que también se seguiría que, no se sorprendieron. Em, entonces sí, suponer cosas que son contrarias a los hechos, creo que es algo muy común. No es una cosa exótica, relevantista o de otro tipo de lógica no clásica. Y de ese tipo de cosas sí hay muchísima literatura, ¿no? Ustedes nada más googleen lógicas de contrafácticos y saldrá todo. Saldrán millones de resultados. Perfecto. ¿Alguna otra observación, comentario? Yo quería pedirte, Luis, si nos pudieras decir tu intuición o la idea que tienes con respecto a por qué algunos lógicos relevantistas, Ujú. eh, en razón de la demostración que nos mostraste, no estarían de acuerdo con esa versión inicial en donde no se explicitan estos otros supuestos que tú añades. Ajá. Entonces, ¿por qué hay relevantistas a los que no les parece importante hacer esas distinciones? Eh, sí. eh, Creo que la principal razón es... No sé cuál es la principal razón. Creo que es una mezcla de cosas. Una es que tienen esta comprensión, creen que las constantes de Church se definen así. Hasta ahí estamos de acuerdo. Creen que las constantes de Church tienen estas propiedades, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Y creo que en particular que en su lenguaje tiene que haber algo suficientemente terrible, tal que si tengo eso terrible, obtengo cualquier cosa. Creen que necesitan eso en su lenguaje para poder definir cosas, ¿no? Necesitan este tipo de constante para definir una negación lo suficientemente fuerte para que me distinga cosas en mi dominio de valores o en mi dominio de individuos, etcétera. Porque si no la tienen, eh, si no tienen esa constante de falsedad, no pueden definir la negación que necesitan para decir, mira, el uno es distinto del cero, o hay una cosa que es distinta de otra, y nada más distinta, porque de otro modo la semántica podría decir, sí son distintos, pero también son iguales, y podría aplicar eso para cualesquiera cosas, y no quieren ese resultado, no quieren el resultado de que todas las cosas pudieran ser iguales. Necesitan una garantía de que no, hay por lo menos dos cosas que no son iguales. Eh, entonces sí, creo que viene de ahí, de definir las constantes de Church de esa manera, de creer que tienen estas propiedades y de que creen que necesitan esto para poder definir una negación que les distinga cosas que necesitan distinguir. Muy bien. No sé si hay alguna otra planteamiento. Sí. ¿Sí? Porque si no, me gustaría aprovechar un poquito que tenemos todavía un margen de tiempo para plantearte otra pregunta, Luis, sabiendo sobre todo tu interés también en el estudio de la logicidad. Ujú. Perdón, antes está Haru, entonces le doy la palabra, por favor, Haru. Hola, ¿sí me escucho? Sí, Sí, Ok. Con esto último que dijiste, con tu propuesta donde se explicitan las hipótesis de las verdades, también digamos que la ventaja o es una buena opción adoptarla porque permite pues hacer justamente esta distinción de negación que pues se tomaba con el otro teorema en el cual no estaban explicitadas las hipótesis.
o tiene esa misma función, o cuál sería como la ventaja, aparte de que rescatamos variables compartidas, de Ajá. aceptar tu propuesta. Por ejemplo, para este asunto de, uy, necesito distinguir cosas y para eso necesito que esto valga. ¿Perdón, cómo? No, Sandra, ponme atención. Es que se me está cortando la transmisión, perdón. Por ejemplo, ¿cuál sería la ventaja de lo que yo propongo, no solo para exhibir que sí hay variables compartidas, sino Ajá. que para este otro asunto de distinguir cosas a fuerza para que no todo sea igual? Ujú, sí, o sea, aquí con esta propuesta también se rescata esa idea. Sí. eh, ¿Cómo? Piensa en este caso, donde evaluamos esta versión de silogismo disyuntivo. Eh, en este tercer renglón, dije, pues una de las opciones para que la disyunción sea verdadera es cuando el primer disyunto es verdadero y el segundo es falso. Ujú. Y, y las personas del otro bando dirán, oye Luis, pero ¿y cómo me aseguras de que esta B no es también verdadera? Porque el mero hecho de que sea falso no me asegura que no sea verdadera también. Y lo único que puedo decirles es, mira, así como tú crees que necesitas tu bottom con esa propiedad para distinguir cosas, yo te estoy pidiendo que creas en el método suposicional. Y no estoy solo en esto. Había un tipo llamado Cantor que decía, pues voy a suponer que estos dos puntos son distintos. Oye, pero ¿qué los distingue? ¿Cuál es la propiedad que los distingue? La propiedad que los distingue es el hecho de que yo supuse que eran distintos y ya. Y mientras las condiciones de evaluación que yo te di no te den el resultado de que también es la otra cosa, no sé de dónde sacas ese peligro. No es un peligro real. Aquí sí ocurrió, fíjate que sí. Ujú. Cuando yo digo, mira, si yo supongo que esto, entonces una de las opciones es que esto sea verdadero. Por las condiciones de evaluación, en esta interpretación, esta A y la no A tienen los dos valores. Pero eso salió de las condiciones de evaluación. No salió de que, uy, ahí está el peligro de que puedan ser las dos cosas a la vez. No. Si no me muestras cómo sale de los supuestos, no tengo por qué comprarme ese peligro, ¿no? Ellos sí lo tienen en su semántica, ¿no? Por ejemplo, en la semántica de Don. Mira, quiero decir que eh, aquí está escrito de manera un poco tramposa, pero aquí lo que habría que escribir es A es verdadera y no falsa. Pues, ¿qué significa eso que no sea falsa? El mero hecho de que no le escriba aquí, pues no hace que no pudiera estar el cero, etcétera. Eh, entonces, no sé, creo que en general están inventando peligros para un método como el suposicional. Sé que tal vez no sea lo mejor, así como no fue lo mejor para Cantor. A Cantor sí hubo gente que le exigió, oye, pues no te puedo creer simplemente que son distintos si no me das una razón adicional para pensar que son distintos. Y la razón adicional es que me muestres eh, propiedades que no tengan en común. Pero yo diría que ahí ya es probablemente una diferencia insalvable en maneras de trabajar, ¿no?
En una nos mantenemos en el razonamiento suposicional y en el otro estamos haciendo ya otra cosa. Y pues supongo que está bien. Vale, gracias. Muy bien. Entonces voy al planteamiento que te estaba comenzando a decir. Sí, Es algo como un poco general, pero retomando la provocación del título de tu ponencia hoy, sí. eh, ¿en qué crees tú que enriquece, digamos, o qué efecto tiene dentro de la noción de logicidad esta idea de que se puede interpretar que lo verdadero es igual que lo falso? Ujú, O en otras, bueno, no sé si sea exactamente en otras palabras, es decir, ¿en qué enriquece a la noción de logicidad es el trabajo y las preocupaciones relevantistas? Es una ujú. pregunta muy, muy general, y la idea es, digamos, no que lo respondas con exhaustividad, pero sí como algunos elementos que se te ocurran en este momento. Gracias. Sí, Kiss, eh, gracias por eso. Hubo una época en la que se identificaban un par de cosas, que era ser una contradicción y no tener un modelo. Y todavía se habla de esa manera, ¿no? No, pues es que una contradicción no tiene modelo. Y luego dicen cosas como, no, pues es que una contradicción no tiene estructura precisamente porque no tiene modelo. Y luego ideamos maneras en las que podríamos tener modelos para las contradicciones. La semántica de Don es una manera muy sencilla de hacer eso. ¿Sí? Ahí está, un modelo para una contradicción. Entonces sí tiene estructura, sí tiene estructura en el sentido de que son cosas que podemos identificar con otras, distinguir de otras, eh, implican unas cosas, pero no otras. Pero también se ha dicho, ay, no, mira, eh, si lo verdadero es igual al falso, entonces no hay modelo para eso, no hay estructura y todo se te viene abajo. Y yo creo que, no, como les digo muchas veces, cuando a ustedes les presentan un resultado de imposibilidad y les dicen, esto no se puede, y aquí está la prueba de que no se puede, más que tomarlo como, mira, convéncete de que así son las cosas, es una invitación a decir, pues esto es un teorema, esto está probado con ciertos supuestos, vamos a ver cuáles son los supuestos y hacer la talacha de ver si podemos deshacernos de ellos. Entonces, ¿cómo enriquece esto el asunto de la logicidad? Eh, Fíjate aquí. Yo dije, no, este teorema tiene que reescribirse así. Y entonces sí valdrá. Y nota que aquí está entre paréntesis que vale transitividad, la transitividad de la validez lógica. Pero entonces esto también es una invitación a que, oye, a que exploremos esto. Mira, a mí me han dicho que lo falso no se puede elegir lógicamente de lo verdadero. Pero pues yo soy el tipo de persona latosa que quiere estar poniendo todo a prueba y yo quiero que eso se valga, que eso no esté excluido por la lógica. Una manera de tener eso es decir, para que las cosas no se te salgan de control y obtengas que todo es, todo es equivalente a todo, puedes decir, oye, entonces tal vez no vale la transitividad de la validez lógica. Y creo que ahí sí se ve muy claramente cuál es la consecuencia, la consecuencia para pensar los límites de la logicidad, porque es algo que también solemos tener muy arraigado, ¿no? Que validez
consecuencia, implicación, todo este tipo de cosas son transitivas. Bueno, tal vez no. Y, y al deshacerme de este supuesto, mostrando cómo, claro, mostrando los contraejemplos pertinentes, yo podría tener que sí, que lo verdadero puede implicar lógicamente lo falso, sin ningún problema. ¿Cómo me evito el problema de que todo sea equivalente a todo? Bloqueando esta prueba invalidando transitividad. Y espero que se vea así ese caminito, ¿no? Que nos lleva a pensar, oye, la consecuencia lógica, la validez tiene que ser transitivo, ¿no? Oh, pues tal vez no. Y si no, se te amplía todavía más el panorama. Y que cuando ya tú ya contemplas seriamente la posibilidad de que haya teorías lógicas donde lo verdadero implique lo falso, te aparecen teorías que no podías ver antes. Y creo que eso también es valioso, así como ahora podemos ver lógicas donde las contradicciones no implican cualquier cosa, incluso donde puedes tener teoremas lógicamente contradictorios. eh, es ampliar el panorama. Y es lo que les dije, es parte del trabajo que hacemos en el grupo, estar presionando los límites de esto, a ver hasta dónde podemos llegar. La hipótesis es que podemos hacer lo que se nos dé la gana, la verdad. Así es la lógica. Eh, pero no, si bien esa es una idea rectora, no es la idea de la que partimos para empezar a hacer lo que se nos dé la gana. Es decir, tenemos que mostrar que podemos hacer lo que se nos dé la gana. Para mostrar eso necesitamos mostrarles cómo pues no estamos obligados ni a transitividad, ni a que lo verdadero no implique lo falso, ni a que la trivialidad es mala. Todo esto es trabajo que hay que hacer. Y sí, ya no diré nada más porque corro el riesgo de repetirme. Pero espero que sí sea claro cómo puedo tener esto. Para poder tener esto necesito cuestionar tal vez este asunto de la transitividad. Y se parece mucho a lo de Tong. Hay gente que dice, uy, no, pues Tong me desbarata las teorías, no puedo tener Tong en mi lógica porque van a pasar cosas malas. Pues no, lo que está provocando las cosas malas no nada más es Tong más otras cosas. Y tal vez podrías tener a Tong en tu lógica si te deshaces de las otras cosas. Es, es explorar las otras opciones que la gente no quiere explorar a menudo. No te oímos, Gabriel. Gracias. Sí, pues justamente estaba expresando mi agradecimiento a tu respuesta y en general a tu charla y a la presencia de todos aquí. Creo que eh, no sé si alguien más tenía algún comentario. Estamos ahora sí ya casi al límite del tiempo. Eh, pero creo que justo esta riqueza que dan las lógicas relevantistas y sus planteamientos a la noción de logicidad también puede tener un impacto en nuestra propia concepción de lo que es ciencia, ¿no? Teoría científica. Sí, Y esto sería otra manera de verlo muy trascendente, que es este tipo de planteamientos. Y pues súper agradecida, creo que estamos justamente abordando estos temas de lógica contemporáneas con la intención de que cada vez más personas las conozcan y, y estén dispuestos a... eh, es que, bueno, recordaba el nombre de esta asociación en la que estás, que son lógicos, que son libertarios, no sé exactamente cuál es el sentido, ajá. y creo que invita a eso, ¿no? Es decir, que no seamos nosotros quienes nos ponemos las barreras de lo que podemos estar cuestionando, reflexionando. No sé si va por ahí esa asociación, pero me invita No, el título. no es algo más pedestre. Eran unos lógicos que trabajaban en Indiana
Y como suele pasar, a los lógicos no les tocaba tanto dinero como a otros, ¿no? Ni siquiera tenían para quises y estas cosas, y decidieron unirse para que pues pudieran tener gises, pizarrones, lugares donde reunirse. Eso significaba la libertad para ellos, tener los recursos para poder hacer su trabajo. No era nada más Ok, eh, algo más grandilocuente, era nada más eso. Mm. perfecto, muy bien. Sin embargo, yo creo que esta charla sí nos invita a pensar en esto, que a veces que no nos atrevemos a cuestionar principios porque durante siglos han sido consolidados como tales, ¿no? Sí, Y la invitación aquí en estar abordando estas temáticas de lógica contemporánea es justo a no tener esas barreras, creo. Y pues me parece sensacional. Así que, pues, muchas gracias por su presencia a todos. Nos veríamos de nuevo en 15 días con ahora la participación de Cristian Romero, ¿sí? Y por sí. acá nos estaremos viendo en 15 días. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Gracias. ustedes. Cuídense. Igualmente.